Conferencias proféticas. Señales de un tiempo cumplido. Con el pastor David Horta. De todas las personas y muy particularmente en los de esta generación. Eso es lo que veíamos el miércoles pasado. Y concluíamos perfectamente que estas señales que el apóstol Pablo había entregado a la iglesia tesalónica son señales que están cumplidas en nuestro tiempo. Por ende, creemos que el arrebatamiento del Señor por la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor por la iglesia está a las puertas. Repito y enfatizo, las señales son para aquellos que tenemos, ¿verdad?, la comprensión de que la iglesia no ha de pasar por la gran tribulación. Aquellos que tienen una enseñanza distinta, ellos piensan, ¿verdad?, que todas estas señales hablan de la segunda venida en su totalidad. Pero nosotros decíamos que la segunda venida es un proceso que comienza con el arrebatamiento y va a terminar con los pies del Señor aquí en la tierra. Eso es lo que nosotros creemos. Y como yo mencionaba y mostré en un cuadro, mientras la iglesia va a los cielos y se producen las bodas del Cordero y el juicio de las recompensas, el hombre, ¿verdad?, inicuo, estará sufriendo la gran tribulación durante 7 años antes que el Señor venga con gloria y potestad para colocar sus pies sobre esta tierra. Nosotros creemos que las señales que están vertidas en la Escritura son señales para la iglesia. Entonces, concluimos también que son señales que presagian y establecen con un propósito, el que estemos velando, el arrebatamiento de la iglesia. Bien, vamos a ir entonces ahora a lo que nos corresponde a esta jornada. Y vamos a indicar que desde hoy empezaríamos a ver las señales de nuestro Señor Jesucristo. Para eso, yo les pedía que ustedes leyeran bien Mateo 24, el capítulo en su totalidad. Y vamos a dar lectura ahí a Mateo 24, verso 1 al 3. Pero especialmente vamos a ver los 2 primeros versículos, porque vamos a ir con cierto cuidado viendo estas señales que el Señor establece, de tal manera que podamos reflexionar, analizar y meditar adecuadamente a la luz de las Sagradas Escrituras. Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Bien, vamos a ir nuevamente al diaporama. Hay una porción bíblica que quisiera leer también en razón de esto, que está en Mateo 23, del verso 36 al 39. Porque quiero conversar respecto a lo que el Señor establece en esta profecía que está en Mateo 24 y que tiene directamente relación con la lectura que voy a hacer de Mateo 23, versos 36 al 39. Ahí la palabra del Señor dice: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiero mencionar que aquí el Señor Jesucristo está entregando una profecía que va directamente relacionada con el capítulo 24, los 2 primeros versículos que acabo de leer. Esta es una profecía muy interesante que amerita estudiarla detalladamente y buscar una comprensión de ella. El contexto, ¿verdad?, está en razón o está focalizado en el templo de Jerusalén, segundo templo. Y aquí alude al Señor cuando Él exclama
y nosotros sabemos muy bien el dolor profundo que sintió el Señor Jesucristo cuando Él vio a Jerusalén y al pueblo que le rechazaba, ¿verdad? Y del cual aquí mismo habla. Si ustedes ven los versículos anteriores, está hablando de una reminiscencia histórica de cómo habían tratado el pueblo de Israel a tantos. El verso 34 dice: por tanto, aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. ¿Qué tenemos acá? El Señor da una profecía directamente vinculada al corazón de los judíos. El templo de Jerusalén era el alma y es el alma del pueblo de Israel. Y acá la palabra nos muestra que el Señor, en su retina, estaba esa inmensa edificación, portentosa edificación del templo, tal cual como nosotros lo leemos aquí en el capítulo 4, que en realidad están teniendo la misma vista de lo que acababan de ver, cuando Él dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Se estaba refiriendo al templo de Jerusalén, y declara una profecía directamente a los judíos que dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es una profecía, vuelvo a insistir, especialmente para los judíos, porque el alma de los judíos era el templo. Y Él dice que esta casa será desierta, quedará asolada, que sufrirán. El pueblo de Israel lo sufre hasta estos días. A esto se refiere esta profecía, ¿verdad?, que está anterior al capítulo 24, porque podríamos decir que es una prosecución de lo mismo. Pero la profecía del Señor Jesucristo es que la casa, el templo, iba a quedar desierto, iba a quedar desolado hasta su venida. Y luego nosotros tenemos en Mateo 24 que cuando se iba del templo, se llegaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Esto podríamos decir que es muy curioso. El Señor Jesucristo conocía el templo al revés y al derecho, ¿verdad? Él lo había visto, había tenido episodios en él muy llamativos dentro de la historia de la historia de su ministerio. Conocía el templo vastamente desde niño. No había necesidad que le enseñaran o que le mostraran el templo para que pudieran conocerlo. El Señor lo conocía. Por eso que es de atención cuando dicen que los discípulos le mostraron los edificios del templo. Y ahí es cuando el Señor le dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos estaban ahí sentados en el monte de las Olivas y veían ese inmenso monumento. Una vez leí yo en el libro de historia de Flavio Josefo, historiador romano. Bueno, era judío, pero fue adoptado por la familia de Roma, particularmente para que pudiera escribir la historia de la ocupación romana a Israel, a la tierra judía. Y Flavio Josefo, en uno de sus escritos, dice que cuando se llegaba a Jerusalén, lo primero que se veía era esta inmensa y tremenda edificación que era el templo, y que era algo que está clasificado en sus libros como una gran montaña de nieve blanca, resplandeciente, que se podía ver desde lejos. Desde lejos se veía la magnitud, ¿verdad?, de este monumento que era el templo de Jerusalén. Entonces, bueno, estoy entregando estos datos para que podamos comprender un poco el foco de la profecía del Señor Jesucristo.
Todo libro tiene un prólogo. Las señales que el Señor entrega tienen este prólogo, que es la profecía respecto al templo y que estaba estrechamente vinculada al alma de los judíos. Pero nos da una nota a los que somos hijos de Dios respecto a las señales. Por eso que lo he querido tomar de una manera detallada esto y explicarles que esto tiene un tremendo significado, ¿ya? Yo no sé si alguien más habrá hablado alguna vez de ello, pero me imagino que sí, ¿verdad? Pero para mí, cuando he estudiado las Escrituras, pienso que esto está ahí con un sentido muy especial. Y este sentido es abrir la puerta a aquellas señales que Dios, nuestro Salvador, dejó, nuestro Señor Jesucristo dejó, para que estuviéramos alerta respecto al arrebatamiento de la iglesia. Es el prólogo. Y cuando se cumpliese esta profecía que estaba dirigida directamente a los judíos, se estaba abriendo la puerta de los tiempos postreros hasta cuando Él regrese. Y muy particularmente a lo que nosotros nos incumbe, a buscar a su iglesia. Por eso que es tan importante esta profecía. Ahora, déjeme decir, esta profecía se cumplió cabalmente. Esto es extraordinario porque aquí no tenemos alguna prueba fuera de lugar, ni estamos hablando de los mismos antecedentes bíblicos, sino estamos hablando de la historia. El mismo Flavio Josefo cuenta, ¿verdad?, la atrocidad que significó la destrucción del templo de Jerusalén, ¿ya? Y no solo él, sino que varios historiadores, en realidad, varios historiadores romanos relatan lo terrorífico que fue, ¿verdad?, la destrucción del templo propiamente tal, cómo se dio la destrucción y el sitio a Jerusalén en el año 70. Y esto es muy curioso. Me gustaría también explicarles un poco cuál es la comprensión de lo que implica el cumplimiento de esta profecía en la generación del Señor, porque cuando Él entrega el contexto de esta profecía, Mateo 23, dice de esta generación. O sea, la profecía se iba a cumplir sí o sí en esa generación, ¿ya? En esa generación. Entonces nosotros lo que tenemos acá es el cumplimiento y es el prólogo, es la puerta que se abre para el cumplimiento de todas las demás señales que nos muestran, ¿verdad?, la venida del Señor por la iglesia. A mí me atrae la historia y por eso que un día cuando me coloqué a estudiar esto me sedujo, ¿verdad?, y conturbó mi alma al darme cuenta que el Señor con tanta exactitud Él profetizó y con tanta exactitud se cumplió. ¿Ya? Se cumplió cabalmente esto. ¿Por qué? Bueno, yo voy a insistir, el sitio de Jerusalén, cuando esto sucede y se cumple, en el año 70, habían pasado 40 años desde que el Señor Jesús dijo esto, y en el año 70, el emperador Tito Flavio Vespasiano había sitiado a Jerusalén. ¿Y qué pasa? Fíjense cómo se dan las circunstancias históricas. Tito Flavio Vespasiano tenía un liderazgo y una ascendencia sobre las tropas tremenda. Las tropas le obedecían al pie de la letra todas y cada una de sus órdenes. Pero su hijo, cuenta la historia, ¿verdad? Bueno, estoy citando a historiadores. Tito no tenía ese carácter que tenía el emperador Vespasiano. No tenía tanta ascendencia sobre las tropas como la tenía su padre. Entonces, cuando Vespasiano se retira a Roma había sido llamado para ser emperador, queda Tito en el sitio de Jerusalén. Y cuando Tito está en el sitio de Jerusalén, el sitio fue una cosa atroz, porque Jerusalén mismo estaba totalmente cerrado. No tenían acceso a ningún alimento y el alimento que estaba guardado obviamente empezó a escasear, pero no solo a escasear, sino que definitivamente
no hubo absolutamente nada, dicen los historiadores. Bueno, he citado a Flavio Josefo. Flavio Josefo fue llamado así porque perteneció a la familia de Flavio Vespasiano. Ellos lo adoptaron. Pero no solo ese, sino también Dion Casio, que es otro historiador romano también, ¿verdad? Cuentan que fue atroz este sitio y dicen que los judíos que estaban al interior de Jerusalén comenzaron a morir de hambre. Hay relatos inclusive que ya rasgan lo demencial, que dicen que llegaron a tal grado el hambre, y llegó a tal grado la desesperación, que las madres, por ejemplo, enajenadas, sacrificaban a sus hijos para poder tener un alimento, a sus hijos más pequeños. Esto es terrible, por cierto, ¿verdad? Pero así hay relatos dentro de la historia de lo que fue el sitio de Jerusalén. Bueno, cuento corto, durante el tiempo que fue sitiado, los judíos fueron menguando. Al momento en que Tito ya se dio cuenta que habían cedido gran parte, ¿no es cierto?, de la defensa de los muros y ordenó el ataque a Jerusalén. Algunos cuentan que las tropas inclusive se adelantaron a su orden. Bueno, destruyeron Jerusalén y literalmente casa por casa por casa, fueron y destruyeron y mataron a todos. Fue una destrucción tremenda, uno de los hechos quizás más terroríficos que podríamos contar de la historia del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy lo recuerdan como uno de los hechos más lamentables que el pueblo de Israel sufrió, ¿ya? Y no podría decir curiosamente, se dio en el mes exacto en que el primer templo también fue destruido en el periodo de los babilónicos. Bueno, y quiero terminar respecto a cómo se dio el cumplimiento de esta profecía y por qué esto caló profundo y dolió en el corazón del Señor cuando determinó y estableció esta profecía que él ya veía como algo ejecutado. Dice la palabra histórica que los soldados, habiéndose corrido el rumor que los tesoros del templo estaban en sus bases, de esos grandes pilares, las grandes piedras que estaban ahí, y que mucho oro estaban en la cindidura de las piedras, que eran unas tremendas piedras. Hasta el día de hoy, según uno puede ver en fotografía, se ven esas piedras derramadas a través del valle. Dice que los soldados fueron y destruyeron hasta las bases del templo. Esto lo había contado en otra oportunidad, pero se cumple así la profecía del Señor en que Él mencionó que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente se cumple la profecía del Señor. Se cumple la profecía del Señor. Algo que era inimaginable, absolutamente inimaginable para cuando aquí el Señor está hablando con los discípulos, porque estaba hablando, ¿no es cierto?, de que la casa, el templo iba a ser desolado. Dice los mismos historiadores romanos, ¿verdad?, que lo blanco, ¿no es cierto?, del templo, los pisos blancos del templo quedaron cubiertos con la sangre de los sacerdotes, de los niños, de las mujeres, no tuvieron piedad de nada y destruyeron todo, absolutamente todo, echaron abajo todo. Y se cumple así entonces la palabra del Señor cuando Él dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Hay unas diaporamas que yo coloqué ahí para que podamos visualizar lo que yo acabo de contar respecto al templo, de cómo se cumple esta profecía. Bueno, ahí un poco, como decía, ¿verdad?, Flavio Josefo, el templo de Jerusalén, el templo que se destruyó, era como una montaña de nieve que desde lo más lejos del valle se podía apreciar. Era un monumento tremendo, realmente fantástico. Inclusive hay grabados de la historia que establecen cómo fue destruido el templo, ¿verdad? Esta es una pintura del siglo XIX, donde se aprecia un poco en razón de los relatos históricos
cómo fue la destrucción, ¿no es cierto?, del templo de Jerusalén. ¿Ya? Mataron a todos los que se habían atrincherado ahí o que habían buscado refugio. Ni uno, fue desolado. Y desolado no solo en el sentido de las vidas humanas que se habían refugiado ahí, sino en cuanto a sus tesoros. Todos los tesoros que estaban ahí en el templo fueron saqueados, fueron llevados por las tropas romanas, que de alguna manera, como se estilaba, eran tesoros propios de aquellos que los encontraban. Entonces las tropas, ustedes se pueden haber imaginado la anarquía que debe haber sido eso, ¿verdad? Como los mismos soldados deben haber estado lidiando con los tesoros uno con otro, ¿ya? Pero esa fue la realidad, esa fue la verdad. Dicen que la sangre manchó toda esa blancura del templo, quedó manchado, luego fue quemado, arrasado, y ahí hay un grabado donde se ven las tropas llevando, ¿verdad?, los diversos tesoros que encontraron en el templo. Y esto es lo importante del cumplimiento de esta profecía al pie de la letra. Vuelvo a insistir, se cumplió al pie de la letra. Se establece que es el prólogo de las señales inmediatas que tiene Mateo 24. Quizás ustedes se saltaron esta parte y fueron a ver las señales nada más, pero es tan importante darse cuenta de esto. Vuelvo a insistir, porque este prólogo, desde mi punto de vista, es cuando la puerta se abre ya para los tiempos de cada una de esas señales que vendrían en el tiempo y de las cuales nosotros somos privilegiados al verlas cómo se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Esto es parte de la historia, pero para mí lo que tiene más relevancia es el cumplimiento de la palabra del Señor. Dios, por medio de su palabra, nos muestra que lo que Él ha dicho, Él lo hará, lo cumplirá, ¿verdad? Y como sucedió con la destrucción del templo, lo hará al pie de la letra, como fue acá. Fue al pie de la letra, fue literal, tal cual como el Señor profetizó este evento. 40 años después que el Señor dijo esto, se cumplió en el año 70. Quiero mencionar también, y creo que vale la pena, porque quedó de alguna manera una pregunta del miércoles pasado, porque hay muchos teólogos que establecen que desde la perspectiva bíblica una generación pueden ser 40 años, pero hay otros teólogos que sostienen que pueden ser 70, 80 años o más. En hebreo hay dos palabras que identifican generación, una es dor y la otra es Toledo, pero en esta palabra que está en griego, ¿verdad?, representa justamente el lapso de la vida, el lapso de vida, a eso se refiere. Y de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, 70 años son los años del hombre, dice, que es lo más robusto, 80, y de ahí para adelante se puede decir gracia de Dios nomás, misericordia de Dios, ¿ya? Pero cuando habla de generación está hablando del lapso de vida, de la extensión de la vida, y bíblicamente nosotros podríamos comprender que son 70 años. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando en el capítulo 23 el Señor dice, ¿no es cierto?, en el verso 36, en esta generación verán que se va a cumplir esta profecía. Y se cumplió exactamente, porque si sacamos la cuenta, ¿no es cierto?, los que vivían en Jerusalén, cuando el Señor entrega esta profecía, se estaba refiriendo a su propia generación. Él tenía 30 años. El ministerio se desarrolló entre los 30 y 33 años. Entonces, 40 años después implican 70 años, que tiene concordancia con lo que la palabra del Señor dice, que es la vida del hombre, porque la vida del hombre, ¿verdad?, son 70 años y quizás en los más robustos 80 años, y de ahí adelante por la gracia y misericordia de Dios. Entonces, cuando el Señor estaba hablando de esta generación, estaba sumando a su edad el tiempo en que se cumpliría. Y pasaron exactamente 70 años y se cumplió la profecía de la destrucción del templo de Jerusalén. Así es, y esto, vuelvo a insistir, es tan importante porque es un prólogo. Es el prólogo, que es el enunciado de lo que viene. Y esto ya se cumplió. Esto ya está cumplido.
y si usted quiere puede constatar todo lo que yo le he estado dando de referencia histórica, lo puede constatar. Los historiadores establecen que se cumplió y se cumplió al pie de la letra. O sea, tal cual como el Señor lo estableció y lo profetizó. Aquellos que han tenido la oportunidad de visitar las ruinas del templo saben que las piedras están diseminadas por el valle, ¿verdad? Y esas tremendas piedras que uno no sabe cómo las colocaban, fueron sacadas todas y no quedó piedra sobre piedra. Profecía totalmente cumplida, absolutamente cumplida. No sé si a ustedes esto les parece cautivante, pero es la confirmación de que la palabra de Dios es fiel, es fiel. Y todas y cada una de las profecías que el Señor ha determinado se irán cumpliendo, así como todas las que se han cumplido hasta el día de hoy, ¿ya? Que podríamos nombrar muchas.